Santo, santo, santo eres tú. Santo, santo, santo eres tú. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Santo, santo, santo eres tú. Santo, santo, santo eres tú. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Oh, maravilloso eres tú, maravilloso eres tú, maravilloso eres tú, mi amado Salvador. Muy buenas tardes, mis hermanos. Mi nombre es Rigo Alfonso Ardón, transmitiendo en vivo desde la ciudad de Coronado, esto en San José, Costa Rica. Dios les bendiga, hermanos. El día de hoy traemos un programa interesantísimo de un tema que todos nosotros, católicos o no católicos, debemos saber, que es el asunto sobre la ideología de género. Hoy me estarán acompañando, tengo el honor de presentarle a mi amiga, a mi hermana Noemi García, y a nuestro invitado de lujo, Agustín Laje, que ya muchos de ustedes lo deben conocer. Vamos primero con las damas. Noemi, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos todos. Pues muy contenta, muy emocionada, de verdad, porque sé que hoy tenemos un gran maestro que vamos a aprender muchísimo. Y pues bienvenido, Agustín. Gracias, Rigo, y gracias a todos los que nos están acompañando. Gracias a ti, Noemi. Hola, Agustín, ¿cómo estás? Un honor, un placer tenerte por primera vez aquí en este pequeño y humilde canal. Buenas tardes. ¿Qué tal, Rigo? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la gente que se está conectando. Así es, Agustín. Hermanos, recuerden dar like a esta charla, compartir y dejar sus comentarios. Y bueno, para no perder mucho tiempo, vamos a empezar hoy hablando sobre el tema de la ideología de género. Y para empezar, me gustaría hacerle una pregunta muy interesante a Agustín. Agustín, cuando uno habla de ideología de género, la gente nos tilda generalmente de conspiranoicos. Hasta nos dicen que la ideología de género pues no existe. Pero ¿qué es la ideología de género y sobre todo cuándo y dónde nació esta ideología? Bueno, a ver, para decir que la ideología de género no existe, lo primero que uno tiene que hacer en realidad es definir el concepto ideología. Es muy habitual por parte de los promotores de la ideología de género dejarnos de alguna forma fuera de combate con esa afirmación que vos acabás de hacer. No, la ideología de género no existe, claro, porque si la ideología de género no existe, entonces todas nuestras denuncias al respecto caen en saco roto. Estamos inventando algo, estamos confundiendo a la gente con algo llamado ideología de género que en realidad ni siquiera existe. Pues bien, para decir si existe o no existe la ideología de género, lo que uno tiene que pedirle a la persona que le hace esa afirmación, que en realidad es una negación, la ideología de género no existe, lo que uno le tiene que exigir a esa persona es, primero, que defina qué es una ideología. Bueno, muy bien, vos decís que la ideología de género no existe. ¿A qué le llamás ideología? ¿A qué le estás llamando ideología? Es muy probable que la persona en cuestión no tenga ninguna respuesta a la mano, porque estos términos, estos conceptos de la filosofía política son conceptos áridos, conceptos difíciles. Los militantes del género, en general, no tienen buena formación, por lo tanto, sí están bien entrenados para dar una cierta cantidad de respuestas, pero cuando uno hurga un poquito más para ver qué hay debajo de la superficie, se encuentra con que no hay demasiada cosa. Por lo tanto, insisto, lo que hay que hacer es decirle, ¿qué es una ideología para vos? Y ahora voy a explicar entonces qué es una ideología. Una ideología
hay dos grandes acepciones de ideología. Una acepción epistemológica. La epistemología es la rama de la filosofía que se ocupa del saber, se estudia el conocer humano dentro de la epistemología. Entonces, epistemológicamente, una ideología sería una mistificación del conocimiento humano. Sería una ilusión que se presenta a través de ideas. La ideología sería un error, sería una serie de ideas o de afirmaciones que van a contrapelo de la realidad. Por ejemplo, ¿quién mantenía esta visión sobre el concepto de ideología? Marx. Claro, Marx, en un libro suyo llamado La ideología alemana, pensaba la ideología como una falsa filosofía, una filosofía que no daba con la realidad, sino que se topaba con el mundo de las ideas y de las ideas luego no podía pasar a lo real, que era la materia para Marx. Por otra parte, la otra gran acepción de ideología es la de la ciencia política. La ideología entendida como un conjunto de ideas que al margen de su veracidad o de su falsedad, sirven para articular la acción política de un grupo específico de la sociedad. Así, por ejemplo, podemos hablar de la ideología liberal, la ideología socialista, la ideología nacionalista, la ideología marxista, etc. Es un conjunto de ideas que, más allá de si son ideas falsas o verdaderas, tienen una función política. ¿Cuál es esa función? La de movilizar a un grupo humano en la consecución de objetivos políticos. Tenemos entonces dos grandes definiciones de ideología. Resumo, la ideología como negación de la realidad, por un lado, y la ideología como conjunto de ideas que movilizan políticamente a un grupo humano. Sintetizando, esas dos son nuestros dos conceptos fundamentales de la palabra ideología. Entonces volvemos a la negación de nuestro querido amigo que es un militante del género y que nos ha dicho, oiga, según usted, a ver, hay una ideología de género, pero en realidad la ideología de género no existe. ¿Qué se le contesta a esa persona? Mire, lo que usted llama género se puede encuadrar perfectamente tanto en un concepto de ideología como en el otro concepto. ¿Por qué? Porque el concepto de género, el concepto que se creó a partir de la década del 90, de 1990 en adelante, ya luego, si querés, en otra sección ya podemos desarrollar bien cómo se ha generado este concepto, pero no quiero mezclar los temas porque son dos temas separados y temas áridos, como verás, abstractos, difíciles. El concepto género que usted promueve, que viene a ser género entendido como una dimensión de la sexualidad desconectada de la realidad material del ser humano, género como o bien una autopercepción, yo tendría una identidad de género que podría ir a contrapelo de mi realidad biológica, o, por ejemplo, género como una especie de mandato cultural. La sociedad me ha dado el mandato de ser un hombre. No es que yo he nacido siendo hombre, sino que la sociedad me ha construido como un hombre. Por eso me he visto así, por eso hablo así, por eso tengo este rostro, por eso tengo esta barba. La sociedad me ha dado el mandato, ¿no? La construcción, la constricción de la cultura que ellos le llaman heteropatriarcal. Bien, entonces, usted me dice que el género viene a ser esa dimensión de la sexualidad donde la sexualidad queda reducida a un mero capricho psicológico o a un mandato cultural. Pues bien, le cuento, eso es una mistificación de la realidad. La realidad material es totalmente tangible. Usted ha nacido con un determinado cuerpo, ese cuerpo lo ha configurado usted como hombre o como mujer, desde el mismo momento de la concepción. Ya sabemos, gracias a la genética más avanzada, que en el momento de la concepción se genera un nuevo ser humano con autonomía genética, o sea, con una propia carga genética, con una propia identidad genética, y esa identidad genética, entre otras cosas, define el sexo, digamos, XX o XY, para simplificar.
Tanto es así que la madre, en determinado punto del embarazo, el médico le comunica, usted está esperando un niño o usted está esperando una niña. ¿Por qué? Porque ya hay una manifestación corporal, ya hay un desarrollo que ha sido inducido por esos cromosomas XX o XY que le han dado instrucciones al cuerpo del niño en gestación a desarrollar tal o cual fisonomía que es luego percibible a través de nuestras tecnologías médicas. Entonces, usted me está diciendo que la sexualidad depende de un capricho cultural o de una autopercepción psicológica, usted me está mintiendo, usted está mistificando la realidad. Lo suyo es un verdadero engaño. Desde ese punto de vista es una ideología. Desde el otro punto de vista, desde el punto de vista politológico, es una ideología en tanto y en cuanto esa categoría, la categoría del género como dimensión arbitraria, electiva, contingente, autoperceptiva y cultural de la sexualidad, moviliza a grupos sociales. ¿A qué grupos moviliza la categoría género? Fundamentalmente a dos o tres. Los grupos feministas, que han sido los grupos que han creado la categoría del género tal como la conocemos hoy. Después hacemos, si querés, la investigación al respecto. Los grupos LGBT, que además al principio eran grupos homosexuales, luego añadieron la sigla LGBT, después la expandieron a LGBTI, después LGBTIQ. En Canadá esto ya se habla de LGBTTQIA+. Claro, le van agregando... sí, o sea, es una sigla siempre creciente, al final le ponen el más porque ya no saben cuánto más van a agregar, pero lo cierto es que este tipo de grupos basan su militancia en ese concepto, el concepto género. La mujer, ¿por qué? La mujer feminista, mejor dicho, ¿por qué basa su militancia en ese concepto de género? Porque el concepto de género, entendido como un mandato cultural, le da a entender a la mujer feminista que su posición en la sociedad ha sido determinada por el hombre a través de un sistema patriarcal que le ha dado a la mujer una serie de roles, funciones, expectativas, etc. Si la mujer está, por ejemplo, recluida supuestamente en el espacio doméstico, esto no tendría relación con, por ejemplo, los modos de producción que hasta hace muy poquito tiempo eran modos de producción muy complicados. Ir a una mina, por ejemplo, a trabajar, ir a una fábrica a trabajar, ir a la guerra en el caso de la actividad bélica, es decir, las actividades públicas siempre han tenido en la historia de la humanidad una carga física inconmensurable. Por eso la mujer, que tenía una función reproductiva, asumía un rol doméstico, el de cuidar la casa, cuidar a los niños, ¿no? Criar. Claro, para el feminismo, esto que tiene asiento en la biología humana, en tanto y en cuanto son las diferencias corporales las que reproductivamente nos obligan de alguna forma a resguardar a la mujer, evolutivamente esto es así, y al hombre lo obliga a ir, bueno, a arriesgarse a una guerra, a una fábrica, a una mina, a hacer trabajo sucio. Pero claro, en los últimos años nuestras innovaciones tecnológicas han hecho que el trabajo vaya prescindiendo cada vez más de la fuerza física, con lo cual la mujer empezó a ingresar en el sistema económico y bienvenido sea. Ahora, este análisis que hacemos no tiene cabida dentro de la ideología del género. ¿Por qué? Porque según la ideología de género, si la mujer ha tenido ese rol, esas expectativas, ese lugar en la sociedad, ha sido porque había un hombre patriarcal que se le ocurrió dominar a la mujer en esos términos. Ahora, desde el punto de vista del LGBT, lo que ellos toman del género no es tanto el capricho cultural, que eso es lo que suele tomar la mujer feminista, sino que los LGBT toman la idea de que el género es autoperceptual, o sea que yo puedo definir mi propio género al margen de mi cuerpo y al margen de la cultura. Yo puedo definir cuál es mi propia identidad de género. Entonces, tanto grupos LGBT como grupos feministas, si vos te fijas, ambos usan la categoría del género por distintos propósitos y con distintas comprensiones para elaborar su militancia política. Con lo cual, resumiendo, ¿la ideología de género existe o no existe? Por supuesto que existe. Incluso existe si tomamos los dos conceptos fundamentales del término ideología. Existe tanto como mistificación de la realidad y como conjunto de ideas que sirven para movilizar políticamente un grupo humano. Claro, Agustín, ¿y cuándo es que empieza este tema de la ideología de género? ¿Es algo nuevo o ya esto trae sus décadas, su tiempo?
Mira, es relativamente nuevo si lo vemos en perspectiva histórica. Para que te des una idea, en el año 1995, yo soy del 89, o sea, yo ya estaba vivo, por ejemplo. O sea, es bastante nuevo, digo, no es que yo esté demasiado viejo tampoco. Entonces, en el año 95, yo tenía, que 6 años tenía, Naciones Unidas convocó a la cuarta Conferencia Internacional de la Mujer en Beijing. Y allí por primera vez apareció frente al mundo en Naciones Unidas el concepto género para referirse al ámbito de la sexualidad humana. Lo cierto es que los partícipes de las distintas naciones que se congregaron allí en la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer no entendieron nada. No entendieron nada hasta el punto de que le pidieron a Naciones Unidas que le aclarara qué significaba el concepto género, porque en esa conferencia internacional Naciones Unidas le pidió a todos los países del mundo, a todos los estados del mundo, que implementaran perspectiva de género en la educación, en la salud, en la justicia, en la seguridad, en la defensa, en la familia, en la prensa y en las empresas privadas. Una cosa demencial. Y los países estaban allí que no entendían qué demonios significaba esto de género. Entonces le piden, bueno, muy bien, muy lindo, vamos a aplicar perspectiva de género, pero explíqueme usted qué es el género. Y Naciones Unidas convoca un grupo oficioso, así fue como le llamaron, grupo oficioso, para que investigara qué era lo que realmente Naciones Unidas quería decir con la palabra género y se lo comunicara a los países. Y es muy divertido porque el fin de esta historia es que el informe del grupo oficioso que se reúne además en Nueva York, llevan a gente de todos lados, se reúnen, no sé si son 2 o 3 días o 4 días, algo así, se reúnen para discutir y todo lo que producen es una página explicando qué era género y todo lo que dicen del género es que hay que entender por la palabra género el uso que habitualmente entendemos por la palabra género. Esto es lo que definen, es increíble. Todos estos tipos fueron becados, fueron llevados a Naciones Unidas para aclararnos qué era género y todo lo que pudieron hacer en esos días fue decir, hay que entender por género lo que habitualmente entendemos por género. Parece una tomada de pelo. Entonces, sí, hago esta introducción. Entiendo que estamos en un seminario, además, entonces la gente, digamos, si yo estuviese en un programa de la televisión, tendría que darte respuestas de 30 segundos. Afortunadamente, sí, claro. No estamos en la televisión, sino en un espacio donde la gente, más que divertirse, quiere aprender. Entonces, claro. Ahora sí, con esa introducción vamos a ver de dónde viene esto. Es nuevo, 1995 es muy nuevo. ¿De dónde toma Naciones Unidas esto? De la filosofía postfeminista que se empezó a formar entre la década de 1980 y 1990. Claro, dentro del feminismo se suele decir que hay distintas olas de feminismo. Se suele hablar de la primera ola, la segunda ola, la tercera ola. No voy a marear con estos conceptos. Lo más importante es conocer que en el año 1949 una filósofa feminista francesa llamada Simone de Beauvoir publica uno de los libros feministas más importantes de la historia, titulado El segundo sexo. Y en ese libro, que es una cosa así, trasciende el libro sobre todo por una frase que hace historia. La frase es la siguiente: no se nace mujer, llega una a serlo. Claro, por primera vez, o casi, porque en realidad había ciertos antecedentes, pero por primera vez con tanta claridad, una autora feminista desarraigaba los problemas de la mujer de la naturaleza femenina. Ya no había una naturaleza femenina que determinara a la mujer, sino que la mujer, en tanto que mujer, había sido construida por un sistema cultural que le rodeaba. Por eso no se nace mujer, llega una a serlo. Significa lo realmente importante de la mujer y sus problemas no están en la mujer, sino que están en la sociedad que le construye a la mujer como, digamos, ficción cultural. Bien, esa idea va a generar un punto de inflexión enorme en el debate feminista y lo van a tomar feministas lésbicas de la década de 1980, le van a dar muchas vueltas y van a radicalizar el concepto. Van a empezar a decir, claro, si no se nace mujer, llega una a serlo, por lo tanto, aquella que evita ser determinada por el sistema patriarcal, entonces no es una mujer. Aquí hay un tercer sexo, empiezan a decir en la década del 80, por ejemplo, la francesa Monique Wittig. Dice, la lesbiana, por ejemplo, es aquella que
ha rechazado la construcción patriarcal del sujeto femenino para aliarse con sus hermanas en una especie de sororidad sexual. Bueno, esto que hoy llamamos sororidad justamente. Entonces, en la década del 80 esto se radicaliza mucho más y en la década del 90 ya directamente va a llegar a su punto cúlmine con una filósofa californiana llamada Judith Butler. Judith Butler publica en 1990 un libro que hará historia llamado El género en disputa. Allí Judith Butler va a decir, miren, el feminismo ya no se tiene que hacer cargo de la mujer, tenemos que olvidar la idea de que hay una mujer biológica, que hay una mujer definida por la naturaleza humana. Es más, para deconstruir esta noción, tenemos que recostarnos sobre los trans. Ahí empieza ya una ideología de género totalmente, digamos, concisa, ya casi que, digamos, en su etapa cúlmine, digamos así. ¿Por qué? Porque lo que más le va a interesar al posfeminismo es la noción de identidad de género, es la noción de que yo puedo definir mi propia identidad con simplemente autopercibirme como, por ejemplo, en mi caso, una mujer. Entonces, allí entra con toda su fuerza la cuestión trans a articularse con las categorías de género de la militancia feminista y como resultado de eso tenemos la ideología de género tal como la conocemos hoy. ¿Qué es, en una palabra, la ideología de género para la audiencia que está recién interiorizándose en estos temas y no quiero que se mare demasiado? Por eso siempre quiero concluir de una forma, digamos, clara. La ideología de género es un conjunto de ideas engañosas que no resisten ni la prueba de la racionalidad ni la prueba de las ciencias empíricas, y que esas ideas sugieren que la sexualidad humana no está definida por la realidad biológica de cada ser humano, sino que la sexualidad humana es o bien fabricada por una cultura opresiva o bien autodeterminable a partir de nuestra autopercepción. Yo, frente a la sexualidad humana, tengo entonces dos caminos. O estoy construido artificialmente por el sistema que me rodea, o me libero de ese sistema autopercibiéndome de una manera que vaya a contrapelo de mi realidad biológica y el sistema cultural imperante. Eso es la ideología de género, es desarraigar de la sexualidad humana su realidad tangible y espiritualizarla de alguna forma. La sexualidad humana está espiritualizada. Hay un ser, la verdad sobre el sexo está en mi cabeza, no en mi cuerpo. Esa sería la idea. La verdad del sexo estaría en mi cabeza y no en mi cuerpo. Por lo tanto, si mi cabeza indica que yo soy una mujer, pero miro hacia abajo y tengo genitales masculinos, el error no está en mi cabeza, sino que está en mis genitales masculinos, con lo cual tengo que tomar medidas urgentes para mutilar mi cuerpo y cumplir la voluntad del género, que sería, bueno, tener allí otro tipo de genitalidad o, en este caso, algún injerto frankensteiniano, que es lo que suelen hacer. O sea, es un invento. Mira, con todo esto que nos estás comentando, vemos cómo directamente esto es un ataque al ser humano. Nosotros decimos, somos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo el quitarnos esa identidad, tan solo de saber soy mujer, soy varón, va derrumbando completamente el ser humano, ¿verdad? A perderse en el sentido de que ya no sabemos qué soy. Entonces, ¿qué soy? Si no soy mujer, si no, ahora sí que la biología no tiene nada que ver, me quedo como en blanco, ¿no? Como tú varias veces lo has dicho, algo en blanco y a ver qué me construyo. Mira, Ratzinger, Benedicto XVI, antes de ser papa, o sea, Ratzinger, analizó una vez de manera teológica la ideología de género y la describió como la última rebelión de la criatura contra el creador. Claro, si en la voluntad de uno ni siquiera el sexo es algo dado, pues entonces, ¿qué queda para el resto de las variables que constituyen la identidad humana? La identidad humana, que es lo que acabas de mencionar con muy buen tino, Noemí, está compuesta por muchas variables y la mayor parte de ellas
son variables que permanecen en el tiempo. Por ejemplo, vamos a aclarar esto. Yo hoy tengo una camisa de color celeste. Si a mí me preguntan cuál es tu identidad, a mí no se me ocurriría decir soy una persona de camisa celeste. ¿Por qué? Porque la camisa el color de la camisa y la camisa en sí misma es demasiado contingente, o sea, puede ser y no ser de un momento para otro, es demasiado contingente como para que eso me brinde a mí una identidad. ¿Qué hacemos cuando nos preguntan por nuestra identidad? Lo primero que tendemos a decir es nuestro nombre, ¿no? Es decir, si a mí me dicen, ¿quién sos? Yo diría, bueno, yo me llamo Agustín Laje, tengo 35 años, soy argentino, soy varón, estudié tal y cual cosa, trabajo de tal y cual cosa, mi fe es la fe católica. Bien. Bien, vamos a suponer que más o menos hasta ahí sería una presentación aceptable, apropiada. Bien. Si vos te fijás, todas las cosas que yo mencioné son muy estables e incluso permanentes. Por ejemplo, mi nombre es permanente. Yo nací con mi nombre, o cuando yo nací me bautizaron con este nombre, y los 35 años de vida que llevo realmente no he tenido otro nombre y es muy probable que no tenga otro nombre hasta que me muera. Mi nombre me va a acompañar desde la cuna hasta la tumba. Mi apellido es incluso mucho más estable que mi nombre, porque hay gente que busca la manera de cambiarse su nombre cuando el nombre fue ofensivo o algo por el estilo. Son muy pocos los casos y muy raros, pero ¿cómo te cambias el apellido? Ahí sí ya que no hay forma, digamos. Y el apellido, a su vez, es un indicador de la familia que te trajo al mundo. La familia te ha concedido una identidad. Esa identidad está encapsulada en el apellido que has heredado, no lo has construido vos, de la misma forma que no has construido vos tu propio nombre. El apellido ha sido heredado y el apellido implica que vos tenés un papá y una mamá que tampoco has escogido. Probablemente tengas hermanos que compartan además contigo el apellido y que tampoco has elegido. ¿Qué hay, por ejemplo, de mi edad? Yo dije, tengo 35 años y ustedes pueden decir, bueno, pero los años van cambiando justamente cada 365 días. Y yo ahí respondería, sí, pero siempre son una referencia al momento del origen. En mi caso, el 16 de enero del 89, que es mi fecha de nacimiento. Yo tengo 35 años y no 36 o 37 o 50, precisamente porque nací en el año 89 y no en otro año. Entonces, ese origen está estable, es permanente, no se puede cambiar. Y ni siquiera fue escogido por mí. O, por ejemplo, yo dije, soy argentino. Bueno, yo la verdad no puedo cambiar el hecho de haber nacido en Argentina y de tener una nacionalidad argentina. Después lo que se puede cambiar, etcétera, es la ciudadanía o la residencia. Pero el hecho de ser argentino, de haber nacido en Argentina, eso no se puede cambiar. Eso además a mí me brinda una identidad que incluso se expresa a través del lenguaje y de las palabras que yo utilizo, de los acentos. Es decir, penetra incluso mi forma de comunicarme con los demás. O, por ejemplo, yo dije, soy católico. Bueno, lamentablemente eso sí está un poco más turbulento porque hay mucha gente que abandona su fe, pero en principio la fe está concebida para acompañar al individuo desde la cuna hasta la tumba. Pensemos en los sacramentos. Los sacramentos van desde el bautismo, que es cuando uno justamente llega al mundo, hasta la unción de los enfermos, que es cuando uno se despide de esta tierra. Está todo pensado para acompañar a lo largo del proceso vital al ser humano. Entonces, en resumen, vos fíjate, Noemí, querida, que todas estas variables que he mencionado son muy estables, algunas de ellas incluso permanentes, y lo más importante, prácticamente ninguna de ellas ha sido escogida por uno. O sea, lo más importante de la identidad no es escogible, no lo puedo elegir. Tengo que aprender a vivir con eso, sacarle jugo, encontrar la riqueza de lo que recibí, abrazar mi herencia, abrazar mi condición. Evidentemente, no todo siempre es color de rosa porque por algo esta tierra es de humanos y no de dioses o de ángeles. Pero frente a esa situación, ¿qué te dice la ideología de género? No, en realidad tu identidad es lo que vos elegís. Por lo tanto, si vos no elegiste tu sexo, entonces tu sexo corporal, biológico, no impacta en tu identidad. Tu identidad tiene que ser construida por vos mismo. Y esto lleva a la gente a tener un malestar psíquico impresionante porque no se dan cuenta que lo que están buscando
es todo menos una identidad. La identidad estaba allí, estaba en su nombre, estaba en su apellido, estaba en su edad, estaba en su nacionalidad, estaba en su fe, estaba en su cuerpo, estaba en su sexo biológico, estaba en su familia, estaba en su historia personal, pero no, lo que ellos quieren es elegir como yo elijo el color celeste de mi camisa, ellos quieren elegir su sexualidad y eso lamentablemente solo te lleva a la perdición. Así es. Agustín, otra pregunta. Cuando hablamos de autopercepción, que fue el tema que tocaste, ¿se refiere solamente a temas de género, de sexo, de hombre, de mujer, o la persona puede autopercibirse otra cosa? Voy a decir algo muy tonto, pero pues justamente es una ideología muy tonta. ¿Qué pasa en el caso de una persona que quiera autopercibirse el presidente de la República? ¿Podría recibir el salario mensual de ese presidente? Mira, a ver, acá hay una opción para compartir pantalla, porque la gente en esta materia cree que estos son teorías de la conspiración, que uno se está inventando cosas que no existen realmente. No, a ver, ya hemos tenido suficientes casos muy, muy alarmantes y además crecientes en los que las personas con grandes problemas de identidad o incluso personas que tratan de sacar ventaja de esta ideología buscan autopercibirse de formas de lo más curiosas. Voy a compartir la pantalla, insisto, para que ustedes vean que la información no es inventada. Uno siempre tiene que tratar de cubrirse porque bueno, insisto, hay mucha gente que se cree que uno está inventando cosas. A ver, ayúdame por favor poniendo la pantalla. Vos avísame porque yo ya no estoy viendo la StreamYard, sino la pantalla mía. Ahí está. Ahí está viéndose. En negro. Está viéndose en negro. Está la pantalla completamente. ¿Completamente en negro? Sí. Voy a quitarme yo, a ver. Bueno, si no se ve, van a tener que confiar en mí entonces, porque eso ya es un tema de StreamYard que me excede. Eso entonces no se está mirando, por lo que entiendo. No dejar reconexión. No, ok. Bueno, no pasa nada. Lo tendré que hacer sin este recurso. Te voy a leer en todo caso las noticias que yo tengo por aquí. Por ejemplo, ABC, que es uno de los diarios más importantes de España, titula: un holandés de 69 años acude a la justicia para quitarse 20 años del documento nacional de identidad. O sea, es un tipo que dice, bueno, a ver, yo me autopercibo 20 años más joven. Por favor, necesito un documento que cambie mi fecha de nacimiento. Y la pregunta... ¿Se me escucha? Sí, se te está escuchando perfectamente. Lo que uno se puede preguntar es, bueno, ¿no es esto exagerado? Miren, no es más exagerado que pensar que porque yo me autopercibo mujer me transformo en una mujer. ¿Qué diferencia sustancial hay entre decir que mi autopercepción sexual define mi sexualidad con decir que mi autopercepción etaria define mi edad? Es exactamente lo mismo, es el mismo principio. El principio es el que mi autopercepción es capaz de brindarme una identidad estable. O, por ejemplo, acá tenemos otro medio de comunicación muy importante que titula lo siguiente: la increíble transformación de un hombre de 52 años en una niña. Y nos comentan el caso de un señor en Canadá de 52 años que además tenía una mujer y 7 hijos y que primero se sometió al cambio de identidad de género y después cambió su identidad etaria, o sea, cambió su edad. Se autopercibe una niñita, no sé, de 5 o 6 años, y fue adoptada en estos términos por un matrimonio canadiense que funcionan como padres. O, por ejemplo, tenemos a La Tribuna de Chicago, un diario muy importante de Chicago, justamente, que nos presenta una noticia sobre un hombre que fue acusado de abusar de 3 niñas pequeñas y que ahora él, para defenderse, dice que él es un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. Otra vez, la gran pregunta es, ¿por qué a este hombre le concederíamos el derecho a autopercibirse una mujer
y tendríamos todos que tratarlo como una mujer, pero no le concedemos el derecho a autopercibirse como un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. Esto ciertamente se ha vinculado además con grupos que promueven la pedofilia. Hay psicólogos que ya han dado ponencias incluso en congresos donde han empezado a argumentar que la pedofilia es una orientación sexual más, como la heterosexualidad o como la homosexualidad. Incluso en las charlas TEDx, este formato tan exitoso de charlas y conferencias, una de ellas recientemente, hace algunos años nada más, intentó normalizar la pedofilia como una orientación sexual natural. El New York Times, o sea, para hablar un poquito también de la prensa de Estados Unidos que está muy comprometida con estos casos, ha también hecho notas y publicaciones para tratar de, digamos, imponer la idea de que el pedófilo no es un criminal, sino que es una persona que simplemente tiene una orientación sexual diferente. La revista Cosmopolitan, por ejemplo, la tengo acá en pantalla, lamento que esto no lo puedo estar mostrando, pero ustedes después, si no lo creen, simplemente pueden buscarlo y lo van a encontrar. Titula así una de sus notas, la revista Cosmopolitan, esta revista tan exitosa en el mundo femenino, dice lo siguiente: una chica describe cómo fue tener sexo con su padre. Entonces nos hacen toda una historia de amor incestuosa de una chica que se acostó con su papá. Después tenemos el diario Clarín, el más importante de Argentina, diciéndonos en un titular, por ejemplo, lo siguiente: confesó estar enamorada, se casó con una estación de tren y asegura tener sexo mental con ella, dado que tendría una orientación objetofílica, entonces se autopercibe casada con un pedazo de pared en una estación de tren. Así sucesivamente tenemos una cantidad de casos impresionantes. Tenemos el caso en Argentina de un preso en mi ciudad, en Córdoba, un preso que estaba preso por violentar mujeres y un buen día se le ocurrió que él en realidad era una mujer y pidió el cambio de sexo frente a la justicia. Se lo concedieron y se pasó a la celda de mujeres y terminó agrediendo sexualmente a las reclusas y terminó embarazando a una de ellas. Ese tipo de casos lo tenemos también en Costa Rica, en Inglaterra, los tenemos en España, los tenemos en muchos lugares, lamentablemente. O sea que, para sintetizar, esto de la autopercepción efectivamente ha abierto campos inimaginables donde se supone que yo puedo escoger mi edad, puedo escoger un montón de cosas. Lo único que no puedo escoger, curiosamente, es autopercibirme como un no pagador de impuestos. O sea, ahí sí que va a haber un gran problema, porque si yo me autopercibo como un no pagador de impuestos, voy a tener un gran problema con el fisco. Tampoco me puedo autopercibir dueño de la cuenta bancaria de Bill Gates porque no va a generar ningún resultado. Y hasta donde yo sé, tampoco me puedo autopercibir como de 2,10 metros de altura para jugar en la NBA, porque nadie me va a dar un contrato con mis magros 1,70. Así que digamos que a la hora de las cosas serias todavía hay un poco de cordura, pero en el caso de la sexualidad esto se ha desquiciado por completo. Agustín, mira, yo sí soy un poquito ya mayor que ustedes y yo recuerdo escuchar al doctor Jorge Escala, que es compatriota tuyo, sí, hablar de esto precisamente, y él decía, ¿no? Todo lo que iba a traer esta ideología, a mí me parecía hace 15, 16 años, esto jamás va a pasar. Ahorita con tristeza veo que ya todo lo que él decía ya pasó, ¿sí? Por eso cuando te conocí ahí en tus videos, en tus libros, dije, esto es cierto, esto es real. Y tú hablabas todavía, tocaste un tema muy importante, la pedofilia. Cuando hace 7, 8 años yo hablaba, esta ideología nos va a llevar a esto, la gente no creía. Como no creía que el aborto se iba a aprobar algún día, como no creía que el matrimonio entre personas del mismo sexo se iba a aprobar. Y todo esto pasó. Esta ideología realmente es muy dañina y va avanzando increíblemente. A mí me gustaría que tú, desde lo que tú has estudiado, nos hablaras de los peligros para estas, ahora sí, instituciones sagradas que nosotros tenemos. Hablamos ya del ser humano, pero viene también el matrimonio, un ataque al matrimonio, un ataque a la familia directamente, que como cristianos
católicos, debería de importarnos, y creo que nos hemos quedado un poquito replegados, metidos nada más en nuestro trabajo de parroquia pastoral, y todo esto está pasando y como que estamos un poquito, a lo mejor, nos creímos ese cuento, no existe la ideología de género, ¿verdad? Entonces creemos que no va a pasar, y el que nosotros no creamos no quiere decir que no vaya a avanzar. Este es el peligro que viene ahorita. Los niños, el aborto ya pasó, el matrimonio entre homosexuales ya pasó. Ahorita, una de las preocupaciones de siempre, que es obviamente el asesinato de inocentes, pero también los niños. ¿Qué piensas en todo esto? Mira, a ver, voy a dar datos, ¿bien? Déjame un segundo que encuentre. Yo estoy por publicar un nuevo libro que sale a mediados del mes que viene, a mediados de octubre, que se llama Globalismo. Entonces estoy abriéndolo porque acá tengo unos datos que son realmente impresionantes. Vamos a ver. Voy a leer directamente del libro. Bien. A ver, solo un segundo. Solo un segundo. ¿Dónde tengo esto? 22,9. Solo un segundo, por favor, nada más. Mientras Agustín encuentra la información, los invitamos a compartir, a darle like, a dejar sus comentarios, y para que esto de verdad llegue a la mayor cantidad de gente posible. ¿Cómo verlo? Mira, por ejemplo, sí, acá tengo algo, ¿ok? Mira, en Estados Unidos el incremento de personas LGBT ha sido inmenso. Mientras en el año 2012, hace solo 12 años, el 3,5% se identificaba con alguna de las orientaciones o identidades LGBT. En el año 2020 la cifra creció al 5,6% y para el año 2023 ya estaba en el 7,6%. O sea, duplicaste la cifra de personas LGBT en los Estados Unidos en solo más o menos una década, ¿bien? Es decir, la población LGBT se ha duplicado en apenas una década. Ahora bien, midiendo el fenómeno por categorías de edad, se encontró que el 22,3% de la llamada generación Z, nacidos entre 1997 y 2012, se identifica como LGBT, en comparación con el 9,8% de los millennials, nacidos entre 1981 y 1996, y el 2,3% de los baby boomers, nacidos entre 1946 y 1964. Esta tendencia revela un crecimiento impresionante en muy poco tiempo de un grupo de personas cuyas funciones reproductivas quedan, en la inmensa mayoría de los casos, totalmente anuladas. También revela la progresividad del fenómeno. A medida que nos acercamos a las generaciones más jóvenes, encontramos proporciones cada vez más altas de LGBT. O sea, retomo ahora sin lectura. Los ancianos de la generación baby boomers, apenas el 2% de ellos es LGBT. Ahora, cuando te vas a los adolescentes de hoy, el 22,3% es LGBT. ¿Qué significa esto? Que esto es un programa de ingeniería social. Claro. Esto no es natural. Cuando uno analiza la cantidad porcentual de hombres y mujeres entre las distintas generaciones, la gráfica resultante es muy constante. No es que hay periodos donde nacen muchas más mujeres que hombres o periodos donde nacen muchos más hombres que mujeres. No, es constante. Son más o menos 50 y 50. Hay alguna variación, pero es más o menos 50-50. Ahora, ¿por qué cuando hablamos de LGBT tenemos casi un 23% frente a un 2% comparando simplemente generaciones que están viviendo en una misma época? Pues porque la cabeza de los más chicos ha sido totalmente destruida por un programa de ingeniería social que lo que está buscando es control de la natalidad. Tendrás como resultado prácticamente a un 4% de la población norteamericana del futuro próximo incapacitada para reproducirse.
Te lo repito, un cuarto, un 25% prácticamente, vamos a redondear, un 25% de los norteamericanos que hoy son adolescentes, en muy pocos años no podrán reproducirse. ¿Por qué? Pues porque no tendrán, digamos, ni los genitales para hacerlo en el caso de los trans, ni el ánimo para hacerlo en el caso de los homosexuales, lesbianas, etcétera. Entonces, vos me estás preguntando, bueno, ¿esto es un ataque contra los niños? Por supuesto que lo es. A nosotros nos pueden hacer que finjamos que nos creemos esta demencia. Nosotros podemos fingir que hoy sí nos creemos que el travesti de la televisión es una mujer y frente a nuestros compañeros de nuestro trabajo o frente a nuestros amigos o frente a nuestra familia incluso simulamos que tenemos la mente abierta y que creemos que verdaderamente el travesti de la película tal o cual es una mujer. Pero dentro nuestro sabemos que no lo es. Sabemos perfectamente que eso no es una mujer, lo sabemos. Ahora, un niño al que le estás diciendo desde la más tierna infancia que la sexualidad no está definida por su cuerpo, sino que la sexualidad es una elección personal, pues entonces ese tipo va a crecer creyéndoselo. Y cuando empieza a ver que dentro del colegio recibe mayor atención, mayor simpatía, mayores ventajas, incluso privilegios, su compañerito que acaba de decir que es LGBT se convierte de un día para otro en el rey del curso, los profesores lo empiezan a considerar de otra manera, sus notas empiezan a ser de otra manera, la atención que le prestan sus compañeros empieza a darse de otra manera, pues entonces tu propio hijo, que vamos a suponer no es el más popular del curso, está mirando eso y dice, este es el camino. Este es el camino. Yo probablemente tenga también una inclinación LGBT porque, bueno, el sistema cultural me está enseñando que ahí están los premios. Ahí están los premios. Esto ha sido investigado ya por gente que se dedica a la epidemiología en los Estados Unidos. De esto habló muy bien un libro llamado Daño Irreversible, donde explica cómo en ciertos colegios estos incentivos en Estados Unidos han generado aulas repletas de niños LGBT y en otros colegios no había prácticamente ninguno. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo pasaba esto? Bueno, porque los incentivos de un colegio y otro eran distintos y porque las tendencias que marcaban los propios alumnos dentro de ese sistema eran distintas. Entonces, esto es un ataque tremendo contra los niños porque otra vez lo que les están haciendo son dos cosas. En un lugar, provocándoles un daño irreversible. Esto viene acompañado, sobre todo el transgenerismo y el transexualismo, viene acompañado de bloqueadores hormonales, viene acompañado de tratamientos de hormonización cruzada, viene acompañado de cirugías plásticas con daños irreversibles. Esto es una cosa realmente muy nociva, llena de efectos secundarios, llenas de problemas para la salud de por vida que esto te va a generar. Y por el otro lado, lo que están haciendo también es arruinarles la perspectiva de tener ellos mismos una familia. Ninguno de estos militantes es capaz de tener una familia propia. Ay, no, pero es que existen las familias diversas. Miren, todo bien con el nombre familias diversas, pero en realidad cuando uno habla de familias diversas está hablando de familias que lo último que hay es diversidad. ¿Por qué? Porque solo en la diversidad se produce la vida. Precisamente porque hombres y mujeres somos diversos, somos capaces de nuestra unión sexual generar vida. Lo mismo con lo mismo no da vida. El hombre con el hombre no da vida, la mujer con la mujer no da vida. Ah, bueno, pero pueden adoptar. Bueno, sí, legalmente pueden hacerlo, pero eso no significa que estén produciendo vida para la sociedad. Significa que están tomando la vida producida por otro matrimonio o por otra pareja, de modo de apropiárselas ellos y vivir una ficción paternal. Entonces, esto es realmente muy grave. Están dejando a millones de chicos que hoy todavía son menores de edad, pero les están prohibiendo, le están coartando su derecho a tener una familia de verdad. Pero ¿cómo no es de verdad la otra familia? Miren, es una ficción discursiva. Si yo agarro a todas las familias diversas que promueven hoy y las pongo en una nación y digo, oigan, esta va a ser la nación LGBT, en una isla, vamos a suponer una isla desierta, esta es la isla LGBT, la vamos a poblar de familias diversas, como les quieren llamar hoy.
Bueno, lo cierto es que esa isla va a estar despoblada al cabo de pocos años. Porque justamente si algo no va a haber ahí es producción de vida humana. Y para que haya una familia, la idea de producción de vida humana siempre ha estado presente en todas las sociedades, de todas las épocas, con las más diversas configuraciones familiares, la familia extensa, la familia nuclear, las distintas familias, las familias de grupos incluso, han tenido en el centro la idea de producción de vida humana. Solo a nosotros en el siglo XXI se nos ocurre pensar en que la familia implica, por regla general, esterilidad e impotencia a la hora de generar vida nueva. Así es, Agustín. Y otra cosa que, digamos, que yo he visto que a los que se oponen a esta agenda ideológica le empiezan a tildar de homofóbicos. Pero aquí viene la pregunta mía. ¿Existe desde el plano psiquiátrico, psicológico, alguna fobia llamada homofobia? No, y ese es un punto muy bueno que vos hacés. Los ideólogos de género son muy inteligentes, culturalmente son muy hábiles, por algo han logrado lo que han logrado. Jamás subestimemos la inteligencia de nuestro enemigo. El problema es que su inteligencia ha estado dispuesta en favor del mal. Pero ciertamente son personas, sobre todo sus dirigentes, sus militantes suelen ser bastante brutos, pero sus dirigentes suelen ser bastante preparados y tienen una inteligencia práctica importante. Ellos han diseñado todo un lenguaje, un neolenguaje, un lenguaje muy, muy propio de la distopía 1984 de George Orwell, con la cual van manipulando la percepción de la realidad que la sociedad va adoptando. Entonces, ellos, para todo aquel que se oponga a sus propósitos o a su ideología, tienen, entre otras cosas, esa palabrita reservada, homofóbico. Claro, yo por haber dicho, oigan, lo que llaman familia LGBT, por definición, no se reproduce, ¿qué me van a decir? Homofóbico, por más que lo que yo estoy diciendo es verdad. A ver, es como que me digan que por decir que 2 más 2 son 4 y no 5, yo soy cincofóbico. No, bueno, no soy cincofóbico, es que 2 más 2 son 4. Hombre con hombre no reproduce, mujer con mujer no reproduce. Así de simple. Entonces, ¿qué significa que te digan homofóbico? Significa una patologización del disidente. ¿Por qué? Porque el sufijo fobia es muy caro al lenguaje psiquiátrico desde el siglo XIX en adelante. El lenguaje de la psiquiatría adoptó esta vieja palabra, fobia, como opuesta a filia, para denotar determinadas afecciones psiquiátricas. Por ejemplo, aracnofobia, claustrofobia, hidrofobia, etc. Afecciones psiquiátricas, trastornos mentales que están perfectamente estudiados y clasificados incluso por los manuales psiquiátricos y que implican, insisto, no un simple miedo, un simple temor, sino un trastorno mental en torno al objeto que causa este pavor, este temor, este horror irracional. Por ejemplo, la aracnofobia. Claro, a mí ahora mismo me puede empezar a caminar una araña por aquí, por la ropa, y yo me puedo exaltar y asustar muchísimo y sacarla o entrar en un estado de pánico. Eso no significa que yo sea aracnofóbico. A ver, eso significa que me ha tomado por sorpresa tener un bicho tan desagradable como la araña sobre mi ropa. Bien. Ahora, imagínense ustedes que yo detecto que en el techo, en la punta del techo, hay una arañita así chiquita que está armando su red. Y yo entro en pánico. Y yo no puedo seguir con esta conversación. Yo entro en pánico y tengo que salir de la habitación. Necesito ayuda. Bien, eso es un trastorno mental. O sea, el problema de las fobias es que implican un trastorno mental, suponen un trastorno mental. Cuando a alguien le dicen homofóbico, te están tratando de trastornado mental. Te están diciendo que por no opinar de la misma manera en que opina el lobby de los inclusivos y los diversos y los tolerantes, vos entonces tenés un problema mental. Vos entonces sos un trastornado mental. Vaya tolerancia, vaya inclusión, vaya diversidad de los militantes arcoíris. Estas personas son tan intolerantes que no pueden concebir que alguien simplemente tenga ideas contrarias a ellos.
Y mirá que podemos defenderlas, mirá que tenemos y nos preparamos muy buenos argumentos para defender ideas contrarias a ellos, pero ellos cierran automáticamente el debate diciendo usted es un homofóbico y con homofóbicos no se debate. Claro, yo la verdad no perdería mi tiempo debatiendo con un tipo que me dice que es Napoleón Bonaparte. Yo no perdería mi tiempo debatiendo con un tipo que está encerrado en un loquero. La verdad es que mi tiempo vale bastante como para perderlo de esa manera. Esa es la misma estrategia que utilizan ellos cuando dicen, usted es un homofóbico, no vamos a debatir con usted. Te están diciendo, vos no sos un oponente legítimo, sino que sos una persona digna de ir a un psiquiátrico. Eso hacen con esa palabra homofobia. Así es. Y ahorita estamos viendo, Agustín, cómo toda esta ideología, comentamos, ataca pues instituciones muy importantes para nosotros, pero hay otro peligro también muy latente y es la libertad, las libertades fundamentales. Dentro de estas, una que nos preocupa mucho a nosotros como cristianos, como católicos, obviamente, es la libertad religiosa. ¿Está en peligro la libertad religiosa con esta ideología? Por supuesto que sí, de hecho ya hay muchos sacerdotes y pastores evangélicos también que han sido perseguidos por el Estado por no someterse a estas ideologías y muy pronto veremos conflictos que hasta hoy parecen de ficción. Vamos a suponer, una mujer que se autopercibe hombre quiere ser sacerdote y pide ingreso al seminario. ¿Qué se hace con esa situación en un país donde hay leyes de identidad de género según las cuales las personas tienen el derecho a ser tratadas conforme a su identidad autopercibida y no frente a su realidad? El seminario tiene dos opciones: o le da ingreso a esta mujer que dice que es un hombre, o tiene que cerrar sus puertas. Esto es así. O, por ejemplo, vamos a suponer un matrimonio, o mejor dicho, una pareja de dos personas del mismo sexo reclama ser casada por la Iglesia Católica o por el pastor evangélico. Lo mismo da a estos efectos. Y el pastor evangélico o el sacerdote católico dice, mire, no, para nosotros el matrimonio es una institución sagrada, más aún es un sacramento que implica diversidad de verdad, o sea, hombre y mujer, no hombre con hombre ni mujer con mujer. Bueno, a ese sacerdote o a ese pastor se le puede acusar de discurso de odio, crimen de odio, discriminación, y su iglesia puede verse cerrada. Esto es así. Todavía no hemos visto toda la potencia destructiva de la ideología de género en el campo de la libertad religiosa. Ya hemos visto ciertamente casos, como mencionaba recién, pero yo creo que si esto no se frena a tiempo, la perspectiva de los sacerdotes, de los pastores, de los catequistas, de los maestros de escuelas religiosas, de las monjas, de toda persona que tenga un compromiso activo con su fe, su libertad se va a ver totalmente cuestionada. De hecho, ya, por ejemplo, la CIDH, que es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en el caso de América, la Comisión Interamericana es parte de la OEA, la Organización de Estados Americanos, ya ha dicho que nadie se puede escudar en sus derechos a la libertad religiosa para desoír los derechos del género. Ya lo han dicho a nivel de derechos humanos. Nadie, o sea, lo que te han dicho en definitiva es, tu derecho a la libertad religiosa es un derecho de segunda importancia. Es un derecho que está subordinado al derecho del género que tienen los individuos en los países donde realmente se respetan los derechos humanos según la CIDH. Esto es atroz, esto marca un precedente distópico, ciertamente, y que va a herir la libertad religiosa de todas las personas de América. Así es, Agustín, y en torno a esto que estás diciendo, aquí viene mi pregunta. Nosotros como iglesia, ¿qué podemos hacer para tratar de refrenar un poquito el avance de esta nefasta ideología? Reconciliarse con el mundo. A ver, nos han metido en la cabeza que teníamos que funcionar como una suerte de personas con problemas de identidad, justamente.
hay un problema de identidad dentro de las iglesias y de las iglesias en general, del mundo católico, del mundo evangélico en general. El gran engaño fue el siguiente. Mire, usted, que es un hombre de fe, tiene que vivir como un hombre de fe dentro del ámbito de su iglesia. Una vez que ingresa físicamente en otros ámbitos, usted tiene que vivir como una persona que no tiene ninguna fe. A esto le han llamado Estado laico. En verdad es un engaño tremendo porque el Estado laico lo que realmente debe hacer es garantizar la libertad religiosa y no coartarla, y lo que ha hecho es coartarla de esta manera. Entonces los católicos, los evangélicos, etcétera, frente a este tremendo dolor de cabeza que significaba ser de una manera y ser de otra según en el ámbito en el que estaban parados, tuvieron que elegir o decantarse por vivir como personas laicas, seculares, personas que no tenían ninguna fe y así fueron abandonando la iglesia, o tuvieron que aferrarse a su iglesia como si se tratara de una dimensión extramundana, supramundana. Y la realidad es que la iglesia es una institución terrenal, inspirada divinamente para el pueblo cristiano y para el pueblo católico en particular. Pero es una institución cuyos fundamentos, tanto físicos como humanos, están aquí en la tierra. La iglesia está compuesta de hombres. La iglesia tiene una localización física, geográfica, estructural, real. Está inserta en el mundo. Y Jesús llama a ser sal en el mundo. No llama simplemente a estar orando y adorando y haciendo las canciones en misa. No, Jesús llama a ser sal en el mundo. Y las iglesias pensaron que había aspectos del mundo donde no hacía falta ni hablar, ni mirar, ni ocuparse de ellos. El más atroz de todo ha sido el ámbito de la política. Frente al ámbito de la política, los cristianos en general y los católicos en particular se han desentendido de una manera brutal y han funcionado de una forma dentro del templo. Se han ido a confesar, han ido a comulgar, han ido a la misa, pero después a la hora de ir a votar te votan abortistas, te votan gente que promueve Agenda 2030, te vota gente que promueve ideología de género, te votan a corruptos, te votan a narcotraficantes, te votan a delincuentes. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser? No sos dos personas, sos una persona, decidite. Y si querés votar a un abortista, a un ideólogo del género, a un promotor de la perversión de niños, a un narcotraficante, pues entonces no te digas católico. Es decir, posicionate de una buena vez. Recién veía un posteo del padre Olivera Rabasi, que es un gran sacerdote, es un sacerdote que realmente tiene valentía y tiene lo que hay que tener para dar la batalla en estos tiempos, que se asombraba en Twitter diciendo, mira, lo tengo acá, lo tengo justo abierto porque lo mencioné en una entrevista que estaba dando recién. Él pone una noticia que surge de una encuesta en Estados Unidos donde dice lo siguiente: Kamala Harris tendrá el doble de votos que Trump entre los católicos hispanos. Increíble. Kamala Harris tendrá el doble de los votos que Trump entre los católicos hispanos. Y el padre Olivera Rabasi pone este comentario. Sinceramente no lo entiendo, dice Olivera Rabasi. ¿Cómo un católico hispano puede preferir a una wokista y abortera? Trump no es San Luis Rey, cierto, pero al menos ha promovido la Corte de Estados Unidos a gente sensata y pro vida. Bueno, fíjate cómo Biden engañó a los católicos diciéndole que él iba a misa, que él era católico. Y para uno ser engañado es que ha sido abandonado en su formación por parte de aquel que te tenía que formar políticamente. La Iglesia Católica tiene que empezar a hablar de la política porque la política es la que rige el mundo y la política es la que está destruyendo a la Iglesia. La Iglesia no puede mirar para otro lado en este momento. En este momento se está produciendo un genocidio silencioso en los vientres de las mujeres en el occidente, en el supuesto occidente cristiano o judeo-cristiano,
En este momento se está mutilando a niños al por mayor, confundiéndolos sexualmente. En este momento están promoviendo todo tipo de perversiones, incluida la pedofilia. En este momento están destruyendo a la familia, destruyendo la libertad religiosa, y resulta que el sacerdote en la iglesia no se anima a dar un sermón al respecto. La catequista no quiere perder el tiempo estudiando estos temas porque cree que lo único que tiene que hacer es hablar de lo que siempre ha hablado. El líder de jóvenes en una iglesia no quiere meterse en estos temas porque son espinosos y tampoco tiene ganas de ponerse a estudiar. Él solamente quiere ser una buena persona y hablar sobre Jesús a sus jóvenes que se acercan a esa parroquia. Esto es inaceptable. Miren, uno es culpable por acción, pero también por omisión. Si yo veo que el vecino se está ahogando en un río y yo no lo socorro, puede que yo no tenga la culpa porque yo no empujé al vecino al río. Ahora, por omisión, yo estoy faltando a mi deber, y ese deber es salvar al vecino, tratar de hacer todo lo que esté a mi alcance para tratar de sacarlo del agua que lo está ahogando. Salvando las distancias, lo mismo pasa acá. Nosotros no es que somos buenos por omisión. Mucha gente piensa, no, bueno, está bien, yo no me voy a meter en estas luchas, pero eso a mí no me hace una mala persona. Bueno, ¿sabés qué te hace un tibio? ¿Y sabés qué dice la Biblia sobre los tibios? Bueno, tiene que ver con una situación muy desagradable que es básicamente que generás vómito. Eso es lo que genera el tibio, vómito. El que es tibio no es buena persona. No está cumpliendo absolutamente nada de lo que le manda su fe. Lo que hace el tibio es tratar de salvarse él mismo sin ver que el mundo está prendido fuego y que tenemos el mandamiento de ser sal en el mundo, no simplemente cantar con la guitarrita dentro de la misa. Así es. Qué importante todo esto que nos estás comentando, Agustín. Mira, sin querer, creo, pues Dios ha puesto todo para que esta charla de verdad sea tan edificante. A veces pensamos que el tema que tú hablas, que tú promueves, Agustín es un politólogo, no sabe nada de la iglesia, de doctrina. Aunque no es ahora sí que tu rama, tu especialidad, ahorita a nosotros los católicos, a nosotros los cristianos, nos has dicho, ¿no? Esto es lo que se debe de hacer, y yo lo he dicho muchas veces. Yo he visto a personalidades como ustedes defender más los valores, las virtudes que nosotros mismos. Yo no hablo de las autoridades eclesiásticas. La iglesia somos nosotros. A mí me han preguntado, no, a mí, ¿por qué la iglesia no hace nada? No, a mí, porque, oye, tú eres iglesia, tú eres laico, eres parte fundamental de la iglesia. Se trata de tu familia, de tu matrimonio, de tus hijos. Nosotros no podemos estarles echando la bolita, esperando que de arriba venga. Nosotros somos iglesia y nosotros debemos tomar la iniciativa, formarnos, defender, ser capaces de verdad de dar esta batalla. A veces no les gusta a muchos católicos, la batalla cultural, eso es, pues no sé, cómo lo ven, ¿verdad? Pero entonces esto se trata de una batalla espiritual y tenemos que estar formados para dar esa batalla, ¿verdad? Entonces, de verdad, Agustín, pues muchas gracias. Esto ha sido muy edificante. No sé si por ahí ya nos quedan unos minutitos nada más, porque sabemos que traes ahí ya otro compromiso. Ahorita todos nos vamos para allá también a tu canal, a lo que nos vas a presentar, pero sí me gustaría, Rigo, no sé si tienes por ahí algunas preguntas o ya ir concluyendo. Una pregunta, no tiene que ver con el tema, pero es una pregunta que le quería hacer a Agustín hace mucho tiempo, es referente a la política. Agustín, ¿se puede gobernar un país sin ninguna ideología política, siendo simplemente un gobierno práctico y, qué sé yo, amparado por la doctrina social de la iglesia? Mira, yo no confío en las personas que dicen que no tienen ideologías políticas. Las personas que te dicen que no tienen ideologías políticas en realidad están viendo qué les conviene hacer a cada momento de acuerdo a cuántos votos les da. En Argentina tenemos la experiencia del PRO, que es el espacio de Mauricio Macri, que supuestamente tenía ese perfil que vos estás mencionando. Era un partido pragmático, un partido que iba tomando las decisiones momento a momento, y lo que ellos hacían era mandar a hacer encuestas y focus group
a la sociedad para saber en cada momento qué tipo de respuesta a cada problema ellos tenían que dar. Claro, desde el punto de vista de ellos, eso es puro pragmatismo. Y por otro lado, tengo técnicos y el técnico me va a decir, tenés que ajustar esto o aquello para que se produzca esto o aquello. Eso es pragmatismo puro. En cambio, yo esa gente sinceramente no le confiaría absolutamente nada. Ideologías políticas entendidas en un sentido politológico, que fue lo que expliqué al inicio de esta conversación, por lo menos te dan la certeza de saber por dónde va a ir quien te gobierna. Una persona con una ideología socialista es previsible qué va a hacer con la economía, por ejemplo. Una persona con una ideología libertaria es previsible qué va a hacer con la economía. Sé que lo tengo que votar o que no lo tengo que votar de acuerdo a cuáles sean mis ideas sobre la economía, en el caso que estoy dando. Alguien con una ideología política conservadora, sé que en el plano de la cultura va a hacer tal o cual cosa. Alguien con una ideología política progresista, sé que en el plano de la cultura va a ser tal o cual cosa. Sé a cuál tengo que votar si mi ideología a su vez es progresista o conservadora. Ahora, cuando a mí me dicen, no, yo soy pragmático, yo ya no sé realmente qué vas a hacer ni con la cultura, ni con la economía, ni con absolutamente nada de los temas públicos que van a sobrevenir a la sociedad. Entonces, yo diría, mejor elijan cuál es su ideología política. No tiene que ser una cerrada, no tiene que ser una que no tenga ninguna fisura, pero uno puede decir, miren, a mí en economía me representan mejor estas ideas. A mí en temas sociales me representan mejor estas otras. A mí en temas culturales me representan mejor estas otras. A mí en temas políticos y así sucesivamente, ¿no? Pero saber de ideologías políticas ciertamente es importante porque a quienes mejor engañan a aquellos que dicen que no tienen ideologías políticas son aquellos que no saben ni lo que es una ideología política. Entonces dice, bueno, no sé lo que es, pero este debe ser bueno porque este va a tomar medidas prácticas, ¿no? Medidas prácticas. No es una casualidad que el gobierno más representativo hoy de lo que nosotros defendemos tenga una ideología política totalmente explícita, sea la más explícita de toda la región, que es el gobierno de Javier Milei. Tiene una ideología libertaria en lo económico y en lo político y tiene una ideología conservadora en lo social y en lo cultural. Entonces es totalmente previsible que Milei iba a cerrar el Ministerio del Género, las diversidades, etcétera, iba a cerrar el INADI, iba a cerrar la Policía del Pensamiento, iba a quitar ideología de género de las aulas, iba a, hacer un montón de cosas que son las que ya se han hecho, iba a oponerse a la Agenda 2030. En cambio, Macri, que decía que él era pragmático y que iba decidiendo sobre la marcha cuáles eran sus mejores políticas, nos metió el aborto, nos metió la ideología de género en la currícula escolar, nos metió toda una serie de decadencias culturales que pasaron en su era, lamentablemente. Así que eso es lo que yo tendría para decirte al respecto, siempre que tomemos el término ideología política en su sentido politológico, o sea, un conjunto de ideas que dan vida a un movimiento político. Ok, Agustín, muchas gracias. No sé, Noemi, si tienes algo para decir. No, nada más, pues agradecer, Agustín, este tiempo, sabemos lo que te ha costado brindarnos este momento. Creo que no me quisiera despedir sin darles esa invitación a los asistentes. Hay que tomar, como de todos los que nos han compartido aquí, lo que yo creo que conviene a mis ideales, a mi formación, para el bien de los demás. No todos los que he invitado Rigo pues ahora sí a compartir en este seminario, no estamos investigando su vida, si vive como tanto, si lo es, si no lo es, sino qué es el mensaje que nos trae, y lo mismo quisiera que hiciéramos ahora con Agustín. De todo lo que Agustín nos ha compartido ahora, ¿qué es congruente con mi fe, que es creyente con mis valores, con las virtudes que a mí me han inculcado? Entonces, pues muchas gracias, Agustín, por este tiempo que nos has dado, de verdad. Que Dios te bendiga, que Dios te siga pues dando todas esas virtudes para seguir dando esta batalla, y pues
no sé ustedes, yo ahorita me voy al canal de Agustín a ver lo que sigue. Rigo. Mira, solo Eh, un aviso, porque vi que en el chat alguien preguntaba qué libros puedo leer para tener formación de esto. Esa es una pregunta clave que no la quiero dejar pasar por alto, porque es la mejor pregunta que puede hacer alguien que está mirando este canal. Estos temas no se aprenden en charlas. Uno en una charla puede tener una noción, una noción, puedo reafirmar alguna idea, puedo saber por dónde va la cosa, pero yo no voy a defender mis valores, mis convicciones simplemente mirando este video de YouTube, ni los míos, ni los de ningún otro. Esto sirve como un apoyo y es una invitación. La verdadera formación la vas a adquirir en libros. Esto funciona así, guste o no guste, porque hay gente que me va a decir, ay, es que a mí no me gusta leer. Bueno, no es un tema de gusto, porque no estamos acá para divertirnos, estamos acá para aprender y para defender a nuestra familia, a nuestra iglesia, nuestra fe y también nuestra patria, por supuesto. Entonces, libros sobre este tema en particular, miren, Atrapado en el cuerpo equivocado, de Pablo Muñoz Iturrieta, es un gran libro, Atrapado en el cuerpo equivocado. Él lo aborda desde una perspectiva más bien psicológica y psiquiátrica. El libro Negro de la Nueva Izquierda es un libro ya que tiene sus años, es de 2010, ahí está, de 2016, o sea, es un poquito viejo, ya casi va a cumplir pronto 10 años, porque además fue escrito en 2015. Y ese libro lo aborda desde una óptica puramente política. Voy a estar además publicando, como mencioné recién, un nuevo libro a mediados de octubre que se titula Globalismo, y el subtítulo es Ingeniería Social y Control Total en el siglo XXI. Ese libro es muy importante para entender cómo están imponiendo todo esto a través de organismos internacionales. O sea, ahí hay una pata muy importante, muy, digamos, difícil de comprender a priori, pero están metiendo esto a través de la ONU, a través de OEA, a través de foros internacionales, a través del Foro Económico Mundial, a través de organismos y ONGs. Es una cosa tremenda porque no tenemos control democrático sobre lo que ahí pasa. Bien, en el libro Globalismo, que pronto va a salir, explico todo esto y cómo se lo puede contrarrestar. De hecho, para aquellos que estén interesados en eso, desde ya pueden encargarlo a través de Amazon o a través de Busca Libre. En preventa ya tiene un súper descuento, o sea, lo van a pagar mucho más barato hoy de lo que lo van a pagar a partir de octubre, y Amazon te lo manda a tu casa. Entonces, ahí tienen tres títulos de libros que yo creo que valen la pena. Agregaría también Neoentes, de Miklos Lukács, que es un libro ya que habla de un paso más allá de la ideología de género, que es el transhumanismo, que es un paso más allá de la ideología de género, y ese libro también abre muchas perspectivas bien complejas sobre lo que se viene. Yo quiero recomendar a la gente que nos está mirando que, por favor, esto no tiene que ver con un apetito económico. Miren, lo que gana un autor con un libro es apenas el 10%, con lo cual la realidad es que nadie vive de lo que gana por libros. No es ese el espíritu de esto. El espíritu de esto es decirle, oigan, por favor lean, independientemente de si son mis libros o si son los libros de otros autores. Busquen, por favor, bibliografía, edúquense en estos temas, porque necesitamos que ustedes lideren en sus casas, en sus familias, en sus iglesias, y para eso van a necesitar muy buen conocimiento, muy buena formación, muy buena información, y eso en los videos uno los puede escuchar, pero eso, digamos, es una invitación nada más realmente para formarse y dar batalla cultural. Por favor, amíguense con los libros. Bien, ese es el mensaje final. Yo los abandono porque en 4 minutos tengo que estar ya entrando a programar mi transmisión en vivo. Gracias por todo lo que están haciendo. Querida Noemí, gracias por tu amistad de siempre. Rigo, un gusto haber dialogado también contigo, y gracias por el espacio y toda la dedicación de lo que haces. Y un saludo a toda la audiencia. Hasta luego, Agustín. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Hasta Igualmente. luego. Dios te bendiga. Nos vamos a tu canal. Eso es. Gracias. Hasta luego, hermanos. Bendiciones.
Bendiciones. Bueno, hermanos, esta charla espero que haya sido muy provechosa con Agustín Laje. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide, que Dios me los proteja. Recuerden compartir este video para que llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Gracias a ti, Noemí, por acompañarme en este en vivo. Espero que no sea el último. Ahí nos vamos a estar viendo más adelante si Dios quiere. Y gracias a todos, hermanos, por estar aquí, aunque sea a la distancia. No sé si tienes unas últimas palabras, Noemí. No, nada más agradecerte a ti, Rigo, pues por la confianza, de verdad. A mí me encantó el programa, de verdad, se tocó todo y varios puntos y al menos, bueno, yo ya tengo la fortuna de conocer a Agustín desde tiempo antes. Agustín es una persona de verdad muy preparada, un gran intelectual, pero a mí lo que siempre me ha sorprendido de él es su calidad humana. De verdad, es una muy linda persona, muy buena persona, con valores. A veces porque decimos, no defiende desde la doctrina, desechamos las enseñanzas. Los que lo conocemos, tenemos la fortuna de conocerlo un poco más, vemos que realmente es una persona congruente con el mensaje que tiene y sobre todo que es una persona de fe, una persona católica, una persona que intenta vivir y que aparte de todo, gracias a esta batalla, él ha ido creciendo también en la fe, en la doctrina. No le estamos diciendo es un santo, pero pues como todos nosotros está en esa lucha, en esa batalla de la santidad y pues creo que fue un programa de verdad muy completo. Gracias, Rigo, por este esfuerzo que haces de traernos pues esta formación. Yo digo que no hay de otra, con la ayuda de Dios, invocando al Espíritu Santo, seguir formándonos para el momento que tengamos que de verdad salir con todo a dar esta lucha, esta batalla, pues que sabemos que es espiritual, que es cultural, que es religiosa y que es entre el bien y el mal a final de cuentas, ¿verdad? Gracias, Rigo, Dios te bendiga, gracias a los que nos acompañaron de verdad y pues claro, si no, ojalá y si tú me invitas cuántas veces y también la gente lo quiere, ¿no? Pues aquí estaremos compartiendo contigo. Gracias, Noemí. Gracias a todos, hermanos, que Dios los bendiga. Recuerden, la próxima charla será el próximo lunes, si Dios lo permite. Tendremos aquí a Martín Zavala. Entonces, ahí estaremos dando el anuncio de la hora y todo. Muchas gracias y que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones. Santo, santo, santo eres tú. Santo, santo, santo eres tú. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Santo, santo, santo eres tú. Santo, santo, santo eres tú. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Oh, maravilloso eres tú. Maravilloso eres tú.